Mi ponencia trata sobre Frankenstein como un modelo de desarrollo o de un modelo para enmarcarnos, digamos, en el ethos bioético. Es un, yo me baso en la novela original, que es la de Mary Shelley, de, el, de 1818. La gente se preguntará y pensará por qué Frankenstein otra vez, por qué Frankenstein nuevamente, si ya parece superado, si parece que Frankenstein como personaje, digamos, literario, y ha sido además rebasado por la versión fílmica y que nos conocemos la historia de cabo a rabo, pero pareciera que todavía sigue dándonos de qué hablar. Además, la historia en su de manera original, digamos, al terminar en esa atmósfera inconclusa, nos permite seguir haciendo suposiciones y nos permite seguir trabajando con este personaje mítico de Mary Shelley, que además está por todos lados, ¿no? Es decir, lo podemos ver en portadas de cuadernos, lo podemos ver en ropa, lo podemos ver en calzados, bueno, en curitas para las heridas, en boletos, etcétera, ¿no? Ahora, lo que yo intentaba decir era eh, por qué utilizarlo nuevamente. Bueno, porque Frankenstein evidencia o personaliza, mejor dicho, el doctor Frankenstein. Ahora, lo que yo intentaba decir. Hay un poquito de eco ahí. Lo que precisamente quería puntualizar es que se personaliza en Frankenstein ese estilo de científico, ese estilo de investigador que se siente apasionado por encontrar a través de su trabajo un nuevo tipo de ciencia que intenta buscar resultados innovadores y modernos, pero se, digamos, desborda lo que debería ser el etos científico. Obviamente que analizar la bioética en base a un personaje ficticio como Frankenstein pudiese tomarse en cierto modo también como algo deliberado, pudiera tomarse como una retrospectiva también, pero creo que nos va a ayudar como una regla, digamos, para poder puntualizar ciertos hechos del campo de la ciencia y de la tecnología. Y en particular de la bioética, que es de lo que más o menos se enmarca la ponencia de hoy. Pero ¿quién es Frankenstein? Frankenstein no es más que un médico que intenta buscar la manera de crear vida, de hacer vida. Esa intención que él tiene no es una intención metafísica, sino justamente científica. Es decir, él realmente quiere hacer un proyecto que concluya con un resultado biológico, un resultado material, un resultado no tangible. Y no obviamente desde lo místico, sino desde lo científico. ¿Cuál es la idea final de esto? Bueno, hacerse padre de un nuevo tipo de ciencia, crear un nuevo paradigma, y no es para menos porque hacer vida, que era la intención del doctor Frankenstein, pues sobrepasa cualquier paradigma, rompe cualquier paradigma del momento. Si lo vemos desde 1818 hasta ahora, pues sigue siendo una gran intención de la ciencia buscar o interesarse por cómo nace o cómo se crea la vida. Hasta 2016 pues no se habían creado organismos unicelulares artificiales. A partir del 2016 lo hacemos. No hay un fin, esto es lo interesante, que no hay un fin económico en este científico, en Frankenstein. Lo mueve simplemente la pasión por la investigación, la pasión por la ciencia, y lo que quiere es precisamente ser padre de una revolución científica. ¿Cuál es ese proceder biomédico que tiene Frankenstein? Bueno, uno de los puntos claves es que él justamente sabía
o sea, el proceder biomédico de este bioético, de este médico, empieza a ser poco ético, vamos a decirlo de esa manera, desde que empieza a trabajar en la clandestinidad. Es decir, cuando él empieza esta empresa en un laboratorio aislado y además ocultándose de sus compañeros y de sus colegas médicos, pues ya se sabe que hay por ahí algún tipo de resquemor porque se sepa lo que se está produciendo. Es decir, que ya desde ese momento existe algún tipo de miedo a lo que pueda decir la comunidad científica. Este caso, digo esto de la clandestinidad porque el caso de He Jiankui en China con la modificación genética, edición genética que se hizo con CRISPR-9 en las dos gemelas chinas para intentar evitar o hacerlas inmunes ante el VIH y otras enfermedades, pues también se hizo así de una forma clandestina en la universidad para la que trabajaba el llamado Dr. Frankenstein, He Jiankui en China, pues desconocía totalmente la investigación que él hacía. En Frankenstein además hay otro punto que nos lleva a ver la mala praxis, digamos, del investigador y un punto negativo, digamos, en la bioética del trabajo que hacía, que fue el abandono luego de la producción, es decir, a posteriori de su experimento, a posteriori de su proyecto, cuando por fin lo culmina y además consigue un resultado exitoso, pues él abandona a la criatura. Esta criatura que en la novela original nunca tiene ningún nombre, que tampoco se le menciona como un monstruo, pero que sí, digamos, no tiene el aspecto que el científico quería en principio. Sufre un ataque neurótico y por esta razón, al ver que lo que había realizado estaba bastante, digamos, discrepaba de la idea original, pese a que fue exitoso, en la creación de darle vida a esa aglomeración de músculos, de huesos, pues digamos abandonó la técnica, lo que hace que, por ejemplo, tengamos en Quintanilla, en Miguel Ángel Quintanilla, un filósofo de la tecnología bastante respetado aquí en Europa, nos haga saber que la ceguera o irresponsabilidad ante la técnica, porque no podemos dejar de lado que el experimento de Frankenstein fue tanto un experimento técnico, biomédico como técnico, pues llevó al fracaso de ese proyecto. Se rompe además una relación médico-paciente porque siempre se habla de la relación que hay entre Frankenstein y la criatura como una relación de padre e hijo, pero eso no es así. Lo que hay es una relación médico-paciente que Frankenstein rompe, lo que hace que justamente su paciente intente hacer justicia, por decirlo de alguna manera, por su propia cuenta. Frankenstein debió haber tenido, y eso lo explico yo con mayor detalle en un artículo que se llama Frankenstein y Caligari, un tipo de sesión, digamos, del tipo psicológico, psiquiátrica, con la criatura para entender cuál era el dolor y cuál era la situación de estrés que sufría la criatura. Entonces, ese abandono que él hace ante su paciente, pues obviamente es un punto negativo en la relación bioética que debería haber, ¿no? Frankenstein, obviamente, cuando recolecta todas las muestras para crear a la criatura, viola la dignidad de los restos de cada uno de los cuerpos. Ahí, pese a que los muertos, digamos, no tienen dignidad como tienen los seres vivos, pues las partes corpóreas de sus cuerpos sí que deben tratarse con dignidad, ¿no? Y es parte también de lo que trata la bioética.
Y bueno, Frankenstein dice que él, con sus manos acrílegas, manipuló los cuerpos sin tener ningún cuidado, más allá del aspecto estético que él quería para su nueva criatura. Y por supuesto también en este marco bioético, se puede decir junto a Alfredo Marcos que se hizo un tipo de trabajo bastante antropocéntrico, con un paradigma antropocéntrico, teniendo en cuenta que Frankenstein, al igual que por ejemplo He Jiankui, intentaron hacer de la ciencia una dimensión distinta a la de la dignidad humana, haciéndose o teniendo la intención de ser dadores de vida y de estar por encima pues, de los estándares y regulaciones, en este caso de He Jiankui del momento, y en el de Frankenstein, por supuesto, de la dignidad de cada uno de los cuerpos que mutiló. Fíjense, la idea de la creación de una nueva ciencia que vemos en Caligari, que vemos también en muchos otros científicos, podemos hablar, por ejemplo, de los experimentos de Tuskegee en los Estados Unidos, en el que se utilizaron a personas afrodescendientes en los Estados Unidos, que se les inoculó la sífilis y posteriormente pues fueron parte de un experimento donde ya habiendo una cura para la sífilis, aún así no se les informó de esa cura, porque lo que querían ver era el efecto de la sífilis en pacientes negros. Entonces, se rompe lo que Echeverría nos dice que son los valores científicos, que serían los pilares, obviamente, de la ciencia, porque la ciencia se compone de un plexus de valores, que son valores interdependientes, en donde al final existe algo que es la racionalidad, y la racionalidad como un valor. Es decir, cuando nosotros hablamos de ciencia y hablamos de valores de ciencia, no hay una lista de prioridades en los valores, sino que en ese plexus todos son interdependientes. Y por supuesto la racionalidad, como por ejemplo en el caso de Frankenstein, que es intentar coleccionar partes corpóreas de cadáveres para hacer un nuevo tipo de vida, pues es algo irracional en aquel momento y ahora. Y en el caso de He Jiankui, cuando no se tenían, digamos, no solamente los permisos en China y a nivel de la comunidad internacional, digamos, no está no solo bien visto, sino que estaba prohibido el manejo de este tipo de técnicas en pacientes vivos, pues obviamente va en contra de lo que sería la racionalidad como un valor de la ciencia. Aparte, por ejemplo, Frankenstein no contrastó resultados, es decir, a medida que él iba haciendo el proyecto, pues no hubo una contrastación de resultados, que es parte importante y también es pilar fundamental en el desarrollo de la ciencia, de la técnica, en el mundo científico actual. Es decir, un científico que hoy intente hacer un experimento, que no informe los resultados, que no haga contrastación con sus pares, obviamente es un tipo de técnica poco falible, y que no va a tener mayor tipo de validez, es decir, va a quedar aislada y va a ser poco reconocida. Es decir, no es el tipo de técnica, no es el tipo de bioética que nosotros necesitamos. Es decir, un médico hoy no puede llegar y hacer un tratamiento experimental con un paciente sin previamente conversar o tener algún tipo de dar información a sus colegas acerca del paciente y tener un proyecto que pueda ser revisado y que pueda ser contrastado con algún historial. Además, al final, Frankenstein, cuando abandona la criatura, pues no comunica los resultados. El proyecto fue exitoso, pero no comunica los resultados. Hoy, obviamente, necesitamos un tipo de ciencia, un tipo de medicina que comunique siempre los resultados de sus experimentos. Este tipo de situaciones como la de Frankenstein, pues también se ven en casos como los de Jacques Kevorkian, uno de los famosos médicos de origen armenio que vivió en los Estados Unidos y que es padre de la eutanasia,
y que bueno, llevó a cabo estos procedimientos con ciertos pacientes, también en la clandestinidad, pese a que fue uno de los promotores pues, de la eutanasia. Voy a seguir un poco más rápido porque no sé qué tanto tiempo me queda. Por supuesto que nosotros vemos casos como los de Frankenstein, si nos vamos más atrás, en la Alemania nazi, en experimentos dados en Canadá, en los Estados Unidos, como este experimento de Tuskegee, y que lamentablemente, o lo que pasó en Ruanda también con los conquistadores belgas que empezaron a hacer antropometría, lo que desencadenó una guerra tribal, porque para los belgas, y en base a su antropometría, pues se pensaba que una de las tribus era más inteligente y más capaz que otra, por lo que llevó, por supuesto, a que hubiesen guerras tribales y desencadenó pues una gran masacre en Ruanda. Entonces, eso obviamente nos da nos justifica el hecho de que la bioética en el manejo de personas, o el manejo de personas, de pacientes, debe ser no solamente estandarizada como lo hay hoy con los principios de bioética, sino que también tiene que estar en constante comunicación con la comunidad, con otros pares de la comunidad científica. Hoy tenemos muchísimas técnicas que digamos pueden ser frankensteinianas, si me permiten el término, la plasmaféresis, las transfusiones, los trasplantes. Yo digo en ese artículo de Frankenstein y Caligari que Frankenstein pudiese ser el primer caso, aunque ficticio obviamente, de un trasplante de órganos exitoso. No solamente eso, sino también los homoinjertos, los fluidos artificiales como saliva artificial, lágrimas artificiales, son digamos ese tipo de técnicas frankensteinianas. O las prótesis que hoy, por ejemplo, podemos hablar de tipos de invasiones al cuerpo a nivel químico, y algún tipo de prótesis como por ejemplo el implante de pene a base de varillas de plástico de polietileno que se usaron en el 75 me parece por un médico soviético y que bueno ayudaba a que hubiese una erección permanente del pene. Eso se dejó de utilizar cuando obviamente ya a través del uso de píldoras y de químicos pues se pudo manejar, digamos, o dar un tratamiento mejor a ese tipo de disfunciones, pero que en principio un implante de ese estilo generaba una confusión psicológica complicada, porque era mantener al pene erguido pese a que tu psique estaba en un estado emocional muy distinto a lo que realmente sería la erección, lo que generalmente una emoción que generaría la erección del pene. Casos como el de He Jiankui, que son reales, casos como el de Jack Kevorkian, casos más ficticios como el del Dr. House, pues pudiesen ser de esos casos que nosotros decimos pudieran estar inspirados o pudiesen revisarse a través de la obra de Mary Shelley y de su personaje principal, el Dr. Frankenstein. La obra de Frankenstein, que fue escrita en 1818, pues vino al mundo, por decirlo de alguna manera, permítanme, porque fuera una época de cambios radicales, tanto en el campo de la ciencia, en el campo de la política, en el campo social. Es una novela que hace la transición del género gótico tardío al romanticismo, y que precisamente nos dicen por acá, nos dice Bourdieu que la primera mitad del siglo XIX, cuando la educación formal de una gran parte de la población suponía poco más que el aprendizaje de las 4 reglas, de ningún modo fue un periodo de atrofia intelectual. Es decir, que esta obra, pese a su momento en la cual Inglaterra estaba sumida en la crisis, dio o inspiró a un cúmulo de científicos a hacer proyectos e investigaciones que dieran paso
a una era de innovación técnica, médica y por supuesto ya en la actualidad o en la contemporaneidad bioética. Entonces, precisamente Frankenstein puede ser un modelo para saber qué no hacer de lo malo y qué sí hacer de lo bueno para el tratamiento de pacientes, para el uso de la técnica y para el uso de la tecnología. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. ¿Y alguna pregunta? Pues este tema da para mucho. Sí, de hecho, al final de esta primera mesa tendremos una sesión exclusiva para preguntas o comentarios. Entonces, vamos a darle un poquito de prisa a esto para que todos los compañeros puedan participar.